Abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. Mateo 7, versículo 7 al versículo 12. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si preguntara en esta mañana, ¿cuántos de nosotros venimos de una iglesia evangélica donde se predica la teología o el mal llamado evangelio de la prosperidad? Seguramente seríamos la mayoría. Creo que la mayoría venimos de una iglesia así. Y les hago este comentario, hermanos, antes de iniciar el pasaje que vamos a ver, porque en la teología de la prosperidad este pasaje ha sido muy mal interpretado. Ellos en su interpretación siempre lo hacen bajo una premisa central, o sea, bajo algo central en esa enseñanza. Y esa premisa es que la fe es una fuerza activadora. O sea, Dios tiene el deseo y la obligación de cumplir todo aquello que le pedimos, y la fe de nosotros es lo que activa todo eso que nosotros le pedimos. Esta enseñanza nos dice que Dios está dispuesto a concedernos riqueza, salud y éxito material, por supuesto, si nosotros cumplimos con las condiciones correctas. Por ejemplo, ellos en la teología de la prosperidad, el pasaje no lo ven como una petición humilde, subordinada a la voluntad de Dios, sino que ellos lo ven como si fuera una ley espiritual por medio de la cual hay una causa y hay un efecto. Lo que dicen ellos es que Dios ya ha liberado todas las bendiciones materiales en el reino espiritual, y que pedir, buscar y llamar, como viene aquí, son las llaves que materializan eso en la tierra. Por decirlo de otras palabras, Dios tiene las bendiciones para todos, pero es únicamente que nosotros debemos de pedirlas, y pedirlas con mucha fe, para que esas bendiciones materiales vengan a nuestra vida. Esto a menudo lo que se asocia es con la confesión positiva. Tú decretas que tú quieres algo y se te va a conceder. Esa es una confesión positiva. Así es la teología de la prosperidad. Tú deseas algo, deseas un carro nuevo, deseas una mejor casa, deseas un mejor trabajo, y nada más basta con que tú tengas mucha fe para que lo adquieras. Y si no lo adquieres, no es porque Dios no te lo quiera dar, sino porque no tienes fe. Eso es lo que dicen. Cuando tú dices, es que no he recibido, lo que pasa es que tú no tienes fe. Es que no me he sanado, he estado rogándole al Señor que me sane y no me sana. No es culpa de Dios, Él tiene muchas bendiciones para ti, pero tú no tienes fe. Ellos utilizan aquí lo que el Señor nos dice acerca de la paternidad para decir, si los hombres son malos y les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cómo Dios entonces no le va a dar cosas buenas a los hijos del rey? Ellos asocian el pan y el pescado
con una salud perfecta, un éxito empresarial, abundancia, lujos. Ellos argumentan que un Dios bueno jamás va a dejar a sus hijos sin esas cosas. Pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros no creemos eso de la teología de la prosperidad. Gracias a Dios que el Señor nos ha sacado de esa falsa enseñanza. Porque nosotros entendemos que Dios es soberano y que Dios da lo que Él quiere y que Dios da lo que Él quiere. Y muchas veces no nos da lo que pedimos porque pedimos mal. A veces las cosas de Dios que no nos da, un no de Dios es la mejor cosa que nosotros podemos recibir de parte de Dios. Porque nosotros, dice la Escritura, no sabemos pedir como conviene. Pero además, hermanos, vamos a entender, a tratar de comprender estas dos cosas que les voy a decir ahorita para que podamos entender, valga la redundancia, entender bien, correctamente el pasaje que hemos leído. En primer lugar, debemos entender que este pasaje no nos enseña a pedir cosas materiales, como dice la teología de la prosperidad. De ninguna manera se refiere a éxitos empresariales, se refiere a carros del año, a casas nuevas, a mejores empleos. Eso no se refiere la palabra de Dios. Lo que nos enseña aquí este pasaje es que lo que Dios nos da es el Espíritu Santo. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 11, versículo 13, que es el pasaje paralelo a este que leímos de Mateo. Lucas lo trata también en Lucas 11, 13, y ahí vamos a entender por qué el Señor no nos habla de cosas materiales, sino de cosas espirituales. Dice Lucas 11, 13, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Eso es lo que está diciendo el Señor. No de cosas que nosotros pidamos de acuerdo a nuestras cosas de egoístas. Es el Espíritu Santo el que nosotros debemos de pedir, porque ese es lo que Dios nos va a dar. Número uno es ese. Dios no nos da las cosas materiales. En este pasaje no se está refiriendo a eso. Número dos, tampoco nos enseña que nosotros podamos presionar a Dios o torcerle el brazo a Dios, como dicen algunos, hacerle manita de coche espiritual, decían algunos otros, para que nos conceda lo que le pidamos. Esto no nos enseña el pasaje. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, vayan ahí. Mateo 6, 7 y 8. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que por más que usted le esté pidiendo cosas materiales para usted al Señor, y le insista y diga a ustedes que yo le estoy pidiendo con fe, y yo yo quiero un carro del año y voy y le impongo manos todos los días y digo: Señor, yo soy hijo del rey y este carro es para mí. Por más que usted lo haga, Dios no se lo va a conceder de esa manera, porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Así que, teniendo en mente estas dos cosas, hermanos, al momento de estar analizando este pasaje, vamos a comenzar para ver qué es lo que realmente el Señor nos enseña en el pasaje que acabamos de leer. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dejado. Ayúdanos, Señor, a comprenderla realmente como tú quieres que sea comprendida, y no como nosotros deseamos, Señor, porque tú eres más sabio que nosotros y tú sabes lo que nos conviene. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de poder conocer tu palabra en una teología verdadera, en una teología sana,
y que esto sirva para nuestro crecimiento. Quita toda distracción, toda preocupación que traigamos, Señor, y que podemos prestar la debida atención a esto. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos viviendo en una cultura de un consumismo espiritual, vamos a decirlo de esa manera, donde vemos a Dios como si fuera una máquina de esas que vemos a veces en los centros comerciales, una máquina expendedora donde le metemos una moneda y sacamos unas papitas, unas galletas o algo. Nosotros así lo vemos. Nosotros introducimos una oración y le exigimos a Dios un milagro. Sin embargo, en esta parte del Sermón del Monte, Jesús nos va a quitar ese egoísmo, nos va a quitar esa forma de ver el mundo egoístamente. Ya hemos visto en el Sermón del Monte cómo el Señor nos ha enseñado primeramente cómo debe de ser un miembro del reino de Dios. Nos ha juzgado por actuar hipócritamente. Nos ha dicho que no debemos de dar lo santo a los perros. Y frente a todas estas demandas éticas del reino, que son muy estrictas, un discípulo se pregunta, entonces, ¿quién puede vivir así? Con esas demandas que Cristo nos pone en el Sermón del Monte, nos podemos preguntar, pues nadie puede vivir de esa manera. Y es cierto, porque la respuesta de Jesús nos lo dice, es cierto, no puedes vivir así, no puedes hacerlo en tus propias fuerzas, por eso es por lo que debes de ir al Padre constantemente, porque tú no vas a poder con tus fuerzas. Y es entonces que el Señor Jesucristo inicia esta parte del sermón llamándonos a ser perseverantes en nuestra vida de oración. De eso se trata esta parte del sermón, de ser perseverantes en nuestra vida de oración. Dice el versículo 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Este pasaje está estructurado de tal manera que hay una progresión en la intensidad de la oración. Vamos avanzando nosotros en la oración progresivamente. Se va haciendo una oración más intensa. Vamos a ver lo que quieren decir, lo que significan aquí las tres palabras que hemos visto. Pedir, buscar y llamar. La palabra pedir, originalmente, en el griego original, lo que denota es una humilde petición de alguien inferior hacia alguien superior, de un siervo hacia su señor, alguien que es de un carácter muy inferior hacia alguien que es de un carácter superior. Es la petición de aquel que denota o que reconoce su propia bancarrota espiritual y la dependencia que tiene de Dios. En la teología reformada es lo que llamaríamos nosotros la depravación total. Nosotros no tenemos nada propio que ofrecer. Pedimos nosotros porque sabemos que Dios es el Dios soberano, Dios es el Dios proveedor. Además, estas tres palabras que vamos a ver están escritas en un imperativo presente continuo. No es enredoso, nada más déjenme explicárselos. Un imperativo es una orden, algo que debemos de hacer. El Señor dice llamad. No nos está diciendo si quieren llamen. Él dice llamar, llamen. Ese es un imperativo. El presente continuo es que tenemos que estarlo haciendo hoy y todo el tiempo. De hecho, una traducción literal del griego diría pedid y sigan pidiendo. Ese es un presente continuo. Pidan y sigan pidiendo. No se queden únicamente en pedir. Hay veces que nosotros oramos, hacemos alguna oración de un día, vamos a orar por la salud de tal hermano. Oramos un día y ya queremos que no volvemos a orar más y queremos que este hermano ya haya sanado.
por poner algún ejemplo. Así que no se trata de un acto único, se trata de una forma de vida, de un estilo de vida donde nuestra dependencia sea del Señor. No es un acto únicamente que hagamos una vez, es una forma, es una vida, un estilo de vida. La palabra buscad, el significado de buscad implica un esfuerzo activo. O sea, son tres palabras muy diferentes que van subiendo progresivamente. El primero es pedir. Pide, uno pide con la voz. Va al Señor y le pide uno con la voz. El siguiente ya denota, el buscar ya denota un esfuerzo activo. Ya pasa de la palabra a la acción, no se queda únicamente en pedir, se va ya a buscar la voluntad de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra de Dios dice que el hombre no busca a Dios. Pero aunque el hombre natural en su pecado no busca a Dios, el creyente que ya ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ahora ya tiene un corazón nuevo. Ahora ya no es porque lo quiera buscar, sino porque su corazón ya lo anhela buscar activamente la santidad y la comunión con Dios. Y la palabra llamad, que se dice aquí, llamad y se os abrirá, esto da la idea o la imagen de alguien que va y toca la puerta en una casa buscando un refugio. Y esto lo que implica es perseverancia, insistencia y una cercanía, en este caso con los dueños de esta casa. Uno no va a llamar con insistencia a la casa de alguien que no conoce. Hay una persistencia, pero porque sabe que el propietario de esa casa lo conoce. Hay algo en donde nosotros podemos estar confiados de que ahí se nos va a abrir. Al estudiar este pasaje, como vimos en la introducción, uno de los errores que se cometen es pensar que nuestra insistencia obliga a Dios a actuar. Pero la verdad es que la oración no cambia el decreto soberano de Dios. Dios ya tiene manifestado todo lo que va a hacer. Dios ya tiene un decreto soberano de qué es lo que va a hacer. Sin embargo, Dios ha ordenado la oración para que sea la manera en que Él cumpla sus propósitos. No lo vamos a cambiar nosotros. Él ya tiene los propósitos destinados para todo, pero la oración es la manera en que Dios nos da para cumplir sus propósitos. Dios en su soberanía ha decretado darnos algunas bendiciones, pero es a través de nuestras oraciones perseverantes que lo va a hacer. Dios nos ama demasiado como para que nos pueda dar cosas que nos perjudiquen. Vamos a ver más adelante cómo dice, si un hijo le pide una piedra pensando que es pan, Dios no se la va a dar. Y así nosotros también, nosotros pedimos a veces cosas que creemos que son buenas y no son buenas y Dios no nos las da y nosotros renegamos a veces, ¿por qué no nos da Dios lo que le estamos pidiendo? Pues porque no es algo en lo que nos convenga a nosotros. Por lo tanto, nosotros recibir lo que pedimos está sujeto a que lo que estemos pidiendo esté alineado con la voluntad y con la gloria de Dios. Dice Juan capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no necesita nuestras oraciones, pero como dije anteriormente, Dios ha decretado la oración como un canal soberano a través del cual Él derrama sus bendiciones sobre nosotros. Un verdadero creyente no se rinde a la respuesta cuando esta respuesta se retrasa. Por el contrario, la verdadera fe es cuando el retraso nos invita a llamar con más insistencia, con una insistencia más fuerte. La respuesta
está garantizada de parte de Dios, no por el mérito que nosotros tengamos para pedirle, sino por la fidelidad de Dios, de su promesa. En su comentario sobre este tema, el predicador Charles Spurgeon, hablando en la mañana de él, lo expresa de la siguiente manera, y él dice así: fíjate en las tres palabras iniciales: pedid, buscad, llamad. En el texto original denotan una progresión y se vuelven cada vez más intensas. Pedir es la voz del niño hacia su padre. Buscar es el andar del siervo que ha perdido algo valioso. Y llamar es el acto del viajero que busca entrar al refugio en medio de la tormenta. Dios se ha comprometido a sí mismo por su propio juramento y promesa. Si el cielo y la tierra pasan, estas palabras no pasarán. El que busca, halla. No dice el que es perfecto halla, sino el que busca. Esta es una ley del reino de la gracia que nunca falla. Se cierran comillas. Dios siempre responde a la oración de la fe. Si no nos da el beneficio de la salud que nosotros pedimos, nos da la gracia para soportarla. Si Dios no nos quita el aguijón o la espina que estamos sufriendo en nuestra carne, Él nos da suficiente gracia, como dice el apóstol Pablo, para pasar por esos procesos. Pero tenemos la certeza de que un cristiano nunca se va con las manos vacías del trono de la gracia. Hay una confianza, hermanos. Usted va a la presencia de Dios en oración, insistentemente pidiendo, buscando, llamando, y tenga la certeza de que usted no se va a ir con las manos vacías. No va a recibir quizá lo que usted espera recibir, pero lo que va a recibir es más grande de lo que usted piensa que sería de más beneficio para usted. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, hermanos, sigamos usando nuestra voz para pedir, esforzándonos para buscar y ser insistentes en llamar. Dios no es un juez renuente a escuchar las palabras de su pueblo. Él es un Padre amoroso que sabe dar buenas dádivas a todo lo que le piden. Y a veces la mejor dádiva es un no de parte de Dios. Nosotros buscamos a veces siempre un sí, pero a veces la mejor dádiva que viene de parte de Dios es un no. Dice el versículo 9 al 11, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a lo que le pidan? Nuestro Señor está utilizando aquí dos analogías de la vida cotidiana allá en Galilea. En aquella región abunda mucho lo que se llama la piedra caliza. Es una piedra muy maniobrable y regularmente en las orillas de los lagos o de los ríos, estas piedras por el tallar del agua se redondeaban. Algunas de estas piedras daban, por el tono, el color, daban la impresión de que eran panes. Por eso el Señor utiliza esto. También en los ríos había unas anguilas o unas serpientes de agua que a simple vista parecían peces, pero no eran peces, eran serpientes venenosas o serpientes tóxicas. Así que el Señor utiliza estas dos analogías para decirnos que cuando alguien, qué padre que su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. O que si un hijo le pide un pez, le va a dar una serpiente. Ningún padre bueno terrenalmente, engañaría a su hijo que le pidiera pan y le diera una piedra. Y mucho menos un padre, cuando su hijo le pide un pez, le va a dar veneno.
Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y entonces el Señor va aquí haciendo un argumento lógico que va de menor a mayor. Si un padre terrenal, caído, pecaminoso, siendo malo, como dice aquí, cuida y ama a sus hijos de manera natural, ¿cómo no nos va a amar, nos va a cuidar y nos va a dar nuestro Padre Celestial, que es santo, perfecto y bondadoso? El Señor no está suavizando aquí el estado de la condición del hombre. El Señor está diciendo, ustedes son malos. Él no lo suaviza. Dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ustedes cuya naturaleza está viciada por el pecado, aún así se preocupan por darles a sus hijos cosas buenas, como su Padre, que es un Padre santo, que todo lo puede y que desea darles, ¿cómo no les va a dar a ustedes lo mejor? Y utiliza aquí el Señor una frase muy interesante cuando dice, vuestro Padre que está en los cielos. Y esto para nosotros, hermanos, debería de ser un gran alivio el saber que tenemos un Padre en nosotros que está en los cielos. Porque los inconversos, aquellos que no han reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador, tienen un Dios, pero tienen a Dios como su juez. Porque solo los creyentes pueden llamarle vuestro Padre que está en los cielos. El incrédulo no puede llamar a Dios Padre. Ellos tienen a Dios como creador de ellos, pero también lo tienen como un juez. Y así que para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios como Padre y pedir pan, Jesús tuvo que experimentar el abandono en la cruz. Él llevó nuestra maldad para que nosotros recibiéramos su justicia y de esa manera fuéramos adoptados por Dios como hijos propios. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ahora, hermanos, cuando usted ya ha reconocido a Cristo en su corazón como su Señor, Salvador, cuando se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a Él para tener vida eterna, entonces ya se convierte en un hijo de Dios y es Él el que da el pan verdadero. Dios es el que nos da a Cristo porque Él es el pan de vida, como dice Juan 6:35. Cristo es el que descendió del cielo para darnos a nosotros el verdadero alimento que es nuestra vida eterna. No hay nada, hermanos, no hay nada que Dios no nos pueda dar a nosotros en Cristo, porque si nos dio a su Hijo, como dice la Escritura, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las demás cosas? Romanos 8:32 lo dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El comentarista Matthew Henry dice, en el comentario de este pasaje, lo dice de esta manera, dice, a menudo pedimos piedras creyendo que son pan y serpientes creyendo que son pescados. Si Dios nos concediera todo lo que pedimos en nuestra ignorancia, seríamos destruidos. Nuestro Padre Celestial es demasiado sabio y nos ama demasiado como para darnos cosas dañinas. Su negativa a darnos lo que pedimos con frecuencia es en sí misma una respuesta de su amor. Y es cierto, hermanos. Nosotros a veces y comúnmente lo que pedimos es tener una vida de placeres, una vida de comodidad, una vida de lujos, una vida de éxito material. El poder disponer de todas estas cosas para nosotros. Pero un creyente sabe que esas cosas no son lo que realmente le benefician en su vida espiritual. ¿Cuántas veces, hermanos, a hermanos, personas de iglesia
que Dios los bendice grandemente materialmente, se apartan de la iglesia, porque buscan ellos satisfacer sus cosas personales. Por eso Dios nos niega a veces estas cosas, pero este es para nuestro beneficio, no en perjuicio de nosotros. Dice el versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este versículo, esta frase es lo que regularmente, y es muy famosa, lo que se llama la regla de oro. En el mundo antiguo ya existía esta frase, algunas religiones ya tienen estas frases. Sin embargo, las frases que ellos tienen, las tienen de manera negativa. Todas las religiones. Ellos dicen, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero nuestro Señor aquí la lleva a una dimensión más activa y de manera positiva. Una dimensión muy radical. Él no dice, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Él lo que nos está llevando es hacer el bien de una forma activa, buscar el bien de los demás. Cuando dice aquí el versículo, así que, es una conjunción que conecta la oración que nosotros acabamos de hacer. Oramos nosotros para recibir la gracia de amar al prójimo. Cuando el Señor dice que esto es la ley y los profetas, nos habla acerca de que los seres humanos somos incapaces de cumplir completamente con esto debido a nuestra condición caída, nuestra condición de pecado. El único que pudo cumplir esto es el Señor Jesucristo. Él no esperó a que nosotros hiciéramos el bien. Él descendió del cielo, se entregó a sus enemigos y cumplió esta regla de oro en la cruz. Pero nosotros, hermanos, no podemos cumplir esta regla del versículo 12 sin que hayamos recibido primero la gracia de los versículos 7 al 11 que hemos leído. Es porque solamente cuando nosotros estemos saciados del amor del Padre, vamos a dejar de usar a las personas para nuestro beneficio. Y vamos a empezar a verlas como Dios las ve, con amor. Así como Cristo nos amó, así nosotros vamos a comenzar a ver a las personas. No utilizarlas únicamente para beneficio personal. La conclusión lógica que Jesús viene diciendo desde el versículo 7 es que si Dios es un Padre infinitamente bueno, que nos da buenas cosas cuando se las pedimos, y entonces concluye en el versículo 12, así que, por lo tanto, se tiene que reflejar la bondad que nosotros recibimos del Padre. Porque nosotros debemos de actuar con esa misma bondad y generosidad hacia nuestro prójimo. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Con nuestras propias fuerzas? No, es únicamente cuando recibimos la gracia del Señor, cuando vamos a Él, cuando le pedimos, cuando buscamos, cuando llamamos por esa gracia de Dios, que nosotros vamos a estar investidos ya de ese amor para poderlo reflejar a los demás. Romanos 13, 8 al 10, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta regla, dice un comentarista, es el broche de oro del sermón. Jesús nos ha enseñado a acudir a Dios en oración, esperando recibir buenas nuevas. Basándonos en esta confianza, debemos ser honestos y bondadosos con nuestros semejantes. Y hace una pregunta: ¿esperas recibir misericordia de Dios? Sé compasivo con tus hermanos. Dios nos trata como hijos, nosotros debemos tratar a los demás
como hermanos. Otro comentarista aplica la regla de oro, dice: un hombre puede profesar la más alta doctrina de la elección y la justificación por la fe sola, pero si en sus negocios y trato diario con su prójimo es tramposo, duro, rencoroso y egoísta, está pisoteando la ley de Cristo. El Evangelio de la gracia produce hombres que caminan según la regla de oro, no para ser salvos, sino porque ya han gustado de que el Señor es bueno. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas poder hacer esto. Tenemos que venir siempre a Dios constantemente. Y una vez que nosotros hemos venido a Dios, es que cumplimos esta regla de oro, pero no para ser salvos, porque ya hemos sido, sino por el amor que hemos recibido de Dios, nos obliga a dar ese mismo amor hacia los demás. Y concluyo con esto, hermanos. La oración no cambia el decreto soberano de Dios. Lo que cambia la oración es nuestro corazón al alinearnos al corazón de su voluntad. Esto nos recuerda que somos hijos adoptados y que nos capacita para amar. Si usted hoy, hermano, se siente frustrado en su vida espiritual, vaya a Cristo en oración. Sus oraciones son eficaces no por lo que usted pueda decir, no por su elocuencia, sino porque esas oraciones van bañadas con la misericordia de Cristo. Porque esas oraciones están acompañadas de la intercesión que Jesús hace por usted en esa oración. Vuelva, hermano, vuélvase al trono de la gracia. Pida, busque, llame, pero no por tesoros que se descomponen. No le pida al Señor cosas materiales. Pida el poder, el del Espíritu Santo, para que usted viva una vida que glorifique a nuestro Señor Jesucristo, que glorifique al Rey de su vida. Y si usted que nos escucha, nos visita en esta mañana, no ha entregado su corazón a Cristo, no ha reconocido a Dios como su Padre, hoy la Escritura le recuerda que usted está bajo juicio de la ley. Cristo llevó el castigo de sus pecados, pero es necesario que usted se acerque a Él, que venga en arrepentimiento y que venga en fe, para que pueda Cristo darle el regalo de la salvación. No se vaya de este lugar sin recibir ese regalo. No sabe si lo va a volver a obtener, si va a tener la oportunidad de volver a recibirlo. No cierre su corazón. Usted que ha escuchado la palabra de Dios también y se mantiene reacio a entregar su corazón a Cristo, entréguelo. La palabra de Dios dice que los tiempos son cortos y no sabemos nosotros cuándo el Señor venga. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a ver las cosas con los mismos ojos que Dios las ve.